Ella solo quería cumplir con su turno. Él solo quería recibir el alta y olvidarse del mundo. Pero el destino tenía otros planes. Cuando un millonario solitario encuentra, entre pasillos fríos y noches silenciosas, a la única persona capaz de ver su dolor, nace una conexión imposible de ignorar. Una historia sobre un amor que comienza en el cuidado, crece en la amistad y florece cuando menos se espera. El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas de seda del despacho de Álvaro Serrano, cuando el sonido metálico del impacto resonó en su mente como un eco persistente. Hacía apenas 3 horas que los frenos de su Mercedes habían fallado en la avenida del puerto, enviándolo directamente contra la barrera de protección. Un accidente menor, le habían asegurado los médicos, pero suficiente para mantenerlo en observación durante una semana en el Hospital San Vicente, el más exclusivo de Valencia. Álvaro cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de frustración. A los 41 años, había construido un imperio hotelero que se extendía desde las costas mediterráneas hasta los Alpes suizos. Era un hombre acostumbrado al control absoluto, a que cada detalle de su vida funcionara con la precisión de un reloj suizo. Y ahora, por primera vez en décadas, se encontraba completamente vulnerable, confinado a una cama de hospital. Su asistente, Marcos, había estado llamando constantemente durante toda la tarde. 3 reuniones importantes habían sido canceladas, 2 contratos millonarios esperaban su firma, y la inauguración del nuevo resort en Mallorca se acercaba peligrosamente. Pero cuando intentaba concentrarse en los números y las estrategias que habían definido su existencia, su mente se desplazaba inexplicablemente hacia algo completamente diferente. No era el dolor en las costillas lo que lo inquietaba, ni siquiera la frustración de estar inmovilizado. Era ella. La enfermera que había entrado esa mañana tenía algo que él no podía definir con palabras. Elena Rivas había leído en su identificación cuando se acercó a revisar sus constantes vitales. Cabello castaño recogido en una coleta sencilla, ojos color miel que parecían contener secretos, y una manera de moverse que combinaba profesionalismo con una delicadeza casi maternal. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Buenos días, señor Serrano, había dicho con una voz suave pero firme. Soy Elena, su enfermera durante este turno. ¿Cómo se siente esta mañana? Lo que más lo había sorprendido no era su belleza natural, sino la forma en que lo había tratado. Sin reverencias, sin esa mezcla de temor y admiración que solía despertar en las personas cuando se enteraban de quién era. Elena lo había mirado a los ojos, como si fuera simplemente un hombre que necesitaba cuidados, no el magnate que aparecía regularmente en las páginas de economía de los periódicos españoles. ¿Necesita algo para el dolor?, le había preguntado mientras ajustaba las almohadas detrás de su espalda, con movimientos precisos y cuidadosos. No, estoy bien, había respondido él, aunque una punzada en el pecho le recordaba lo contrario. Elena había sonreído ligeramente, una expresión que iluminaba su rostro de una manera que Álvaro no había visto en mucho tiempo. Los hombres fuertes siempre dicen eso, comentó mientras anotaba algo en su expediente. Pero está bien pedir ayuda cuando la necesitamos. No lo hace menos fuerte, señor Serrano. Esas palabras habían resonado en su mente durante horas. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había hablado con esa combinación de respeto y calidez genuina? Su mundo estaba poblado de ejecutivos que temblaban ante sus decisiones, de mujeres que se acercaban a él por su fortuna, de amigos que en realidad eran socios disfrazados. Ahora, mientras la tarde se desvanecía lentamente hacia el anochecer, Álvaro se encontraba esperando el siguiente turno de Elena con una ansiedad que no había experimentado desde la adolescencia. Había construido su vida entera alrededor de la previsibilidad y el control, pero esta mujer de 29 años había logrado en pocas horas lo que nadie más había conseguido en años: despertar su curiosidad. La puerta se abrió suavemente y el corazón de Álvaro se aceleró involuntariamente. Elena entró con una bandeja en las manos, sus pasos silenciosos sobre el suelo encerado del hospital. «Buenas noches, señor Serrano»,
dijo con esa sonrisa que ya comenzaba a asociar con una sensación de calidez inexplicable. Le he traído la cena. El médico dice que puede comenzar con alimentos sólidos. Álvaro la observó mientras colocaba la bandeja sobre la mesa auxiliar, notando la delicadeza con que manejaba cada detalle. Había algo en sus movimientos que hablaba de años de experiencia, pero también de una vocación genuina por cuidar a otros. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar una conversación personal. Elena levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él por un momento que se sintió más largo de lo que probablemente fue. 5 años, respondió. Me gradué de la Universidad de Valencia y vine directamente aquí. Es un buen hospital, y los pacientes... Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. Me enseñan algo nuevo cada día. ¿Y qué le enseño yo?, preguntó Álvaro con una sonrisa que no había usado en público durante años. Elena se sonrojó ligeramente, pero mantuvo el contacto visual. Que hasta los hombres más poderosos necesitan que alguien los cuide, respondió con sinceridad, y que está bien admitirlo. En ese momento Álvaro Serrano supo que algo fundamental había cambiado en su mundo perfectamente ordenado. Elena caminaba por los pasillos del Hospital San Vicente con una mezcla de nerviosismo y curiosidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era su tercer día cuidando al señor Serrano y algo en él había despertado una inquietud que no lograba explicarse completamente. Había atendido a cientos de pacientes durante sus 5 años de carrera, desde ancianos dulces que le contaban historias de su juventud hasta ejecutivos impacientes que miraban constantemente sus teléfonos. Pero Álvaro Serrano era diferente. Detrás de esa fachada de hombre de negocios exitoso, Elena percibía una soledad profunda que le recordaba a las noches en vela de su propia infancia, cuando esperaba que su madre regresara del hospital donde trabajaba como auxiliar de limpieza. «Elena», la llamó la supervisora Carmen Morales desde el puesto de enfermeras. «El paciente de la habitación 304 ha pedido específicamente que seas tú quien le lleve el desayuno». Carmen lo había dicho con un tono que Elena conocía bien. Era la misma entonación que usaba cuando quería insinuar algo sin decirlo directamente. Elena sabía que algunos colegas ya habían comenzado a murmurar sobre la atención especial que parecía estar recibiendo del magnate hotelero. «Por supuesto», respondió Elena con profesionalismo, tomando la bandeja del desayuno. «¿Hay alguna indicación médica especial?» «Solo que parece estar más colaborativo contigo», comentó Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El doctor Martínez está muy complacido con su progreso». Elena asintió y se dirigió hacia la habitación 304, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. Había aprendido desde pequeña a mantener la cabeza en alto ante los comentarios de otros, una lección dolorosa pero necesaria que le había enseñado su madre soltera. Cuando entró en la habitación, encontró a Álvaro sentado en el sillón junto a la ventana, observando el mar Mediterráneo que se extendía más allá de los edificios de Valencia. Llevaba una bata del hospital, pero incluso así mantenía esa elegancia natural que Elena había notado desde el primer día. «Buenos días, señor Serrano», dijo, colocando la bandeja en la mesa auxiliar. «¿Cómo se siente hoy?» Álvaro se volvió hacia ella, y Elena notó algo diferente en su expresión. Sus ojos, que el primer día habían parecido fríos y calculadores, ahora tenían una calidez que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Mejor, gracias a usted», respondió él, y Elena se dio cuenta de que había dejado de llamarla simplemente enfermera. «Aunque debo admitir que estos días me han hecho reflexionar sobre muchas cosas». «¿Sobre qué tipo de cosas?», preguntó Elena mientras organizaba los medicamentos de la mañana, genuinamente interesada. Álvaro guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Sobre lo que realmente importa», dijo finalmente. «He pasado los últimos 20 años construyendo algo que pensé que me haría feliz, pero hasta esta semana no me había dado cuenta de lo vacío que se sentía todo». Elena se detuvo en sus movimientos, sorprendida por la honestidad de su confesión. En su experiencia, los hombres poderosos rara vez admitían vulnerabilidades, especialmente ante una desconocida. «¿Y qué cree que ha cambiado?», preguntó suavemente sentándose en la silla junto a él.
Usted, respondió Álvaro sin vacilación, su mirada fija en los ojos de Elena. La forma en que me trata, como si fuera normal, como si mi dinero y mis hoteles no fueran lo único que define quién soy. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura profesional. Porque no lo son, dijo con sinceridad. He cuidado a millonarios y a personas sin hogar, y todos sangran igual, todos sienten dolor igual, todos necesitan compasión igual. El dinero no cambia eso. ¿Y usted?, preguntó Álvaro, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Qué la motivó a convertirse en enfermera? Elena sonrió, recordando a su madre trabajando dobles turnos para pagarle los estudios. Mi madre siempre me dijo que el trabajo más noble del mundo era cuidar a otros cuando no pueden cuidarse a sí mismos, explicó. Ella limpiaba hospitales durante las noches para que yo pudiera estudiar durante el día. Quería honrar ese sacrificio haciendo algo que realmente importara. Álvaro la observó con una intensidad que hizo que Elena se sintiera completamente vista por primera vez en mucho tiempo. Su madre debe estar muy orgullosa, dijo con voz suave. Lo estaba, respondió Elena, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Murió el año pasado, justo después de mi graduación. Pero sí, creo que estaría orgullosa. En ese momento, algo cambió en el aire entre ellos. Álvaro extendió su mano lentamente, como si pidiera permiso, y cuando Elena no se apartó, tocó suavemente sus dedos. «Lo siento mucho», dijo, y Elena supo que lo decía en serio. Pero estoy seguro de que ella sabía lo extraordinaria que es su hija. Elena sintió lágrimas picando en sus ojos, pero sonrió. «Gracias», susurró. «Eso significa mucho viniendo de usted». «Álvaro», la corrigió él, «creo que ya hemos pasado la etapa de las formalidades». «Álvaro», repitió Elena, notando cómo su nombre sonaba diferente en sus labios, más íntimo, más real. En ese momento, Elena Rivas supo que su vida estaba a punto de complicarse de la manera más hermosa posible. El cuarto día en el hospital comenzó de manera rutinaria para Elena, pero el ambiente se sentía tenso desde el momento en que llegó al turno de la mañana. Carmen Morales había estado observándola con más atención de la usual, y Elena podía sentir las miradas curiosas de sus colegas siguiendo cada uno de sus movimientos. «Rivas», la llamó Carmen con voz cortante cuando Elena pasaba por el puesto de enfermeras. «Necesito hablar contigo sobre el paciente de la 304». Elena se detuvo, sintiendo un nudo en el estómago. Conocía ese tono y nunca presagiaba nada bueno. «¿Hay algún problema con el señor Serrano?», preguntó manteniendo la voz profesional a pesar de la ansiedad que comenzaba a crecer en su pecho. «Eso es exactamente lo que me pregunto», respondió Carmen, cruzando los brazos. «Varios colegas han notado que parece estar recibiendo atención especial, y ayer el medicamento para el dolor se administró con 20 minutos de retraso». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El retraso había sido por una emergencia en otra habitación, donde una paciente anciana había sufrido una crisis de pánico y había necesitado atención inmediata. Carmen lo sabía perfectamente. «Carmen, tú sabes que la señora López necesitaba atención urgente», explicó Elena sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «El protocolo establece que las emergencias tienen prioridad y el señor Serrano estaba estable. El protocolo también establece que todos los pacientes deben recibir sus medicamentos a tiempo», replicó Carmen, elevando la voz lo suficiente para que otros enfermeros pudieran escuchar. «Especialmente los pacientes VIP que pagan por un servicio premium». Elena se dio cuenta de que varias personas se habían detenido para observar la confrontación. Entre ellos estaba Sofía, una enfermera más joven que siempre había sentido envidia por la dedicación que Elena mostraba hacia su trabajo, y Miguel, un auxiliar que llevaba años tratando de conseguir una promoción que nunca llegaba. «Quizás el problema es que estás demasiado distraída», continuó Carmen con una sonrisa cruel. «Es comprensible, un hombre rico, poderoso, atractivo, pero este es un lugar de trabajo profesional, Rivas». Elena sintió que las mejillas se le encendían, pero antes de que pudiera responder, una voz profunda y fría resonó desde detrás de ella.
¿Hay algún problema aquí? Todos se volvieron para ver a Álvaro Serrano de pie en la entrada del puesto de enfermeras. Llevaba una bata del hospital, pero su presencia comandaba respeto de una manera que Elena nunca había presenciado. Sus ojos, normalmente cálidos cuando la miraba a ella, ahora eran dos fragmentos de hielo dirigidos hacia Carmen. «Señor Serrano», tartamudeó Carmen claramente sorprendida, «no debería estar levantado sin supervisión». «Escuché voces alzadas», interrumpió Álvaro, su voz manteniendo esa calma peligrosa que Elena imaginaba usaba en las salas de juntas. «Y quería asegurarme de que no hubiera ningún malentendido sobre la calidad de atención que he recibido». Carmen se enderezó, tratando de recuperar su autoridad. «Solo estábamos discutiendo algunos protocolos con la enfermera Rivas sobre la administración de medicamentos». «Ah», dijo Álvaro, dando un paso hacia adelante. «Entonces permítame aclarar algo. Ayer, cuando mi medicamento se retrasó, fue porque la enfermera Rivas estaba salvando la vida de una paciente que había entrado en crisis. La vi a través de la puerta abierta, consolando a esa mujer, manteniéndola calmada hasta que llegó el médico». Elena lo miró sorprendida. No sabía que él había presenciado ese momento. «Cuando finalmente vino a mi habitación», continuó Álvaro, su mirada fija en Carmen, se disculpó profusamente por el retraso y se aseguró de que estuviera completamente cómodo. «Eso, supervisora Morales, no es negligencia. Eso es exactamente el tipo de profesionalismo y compasión que uno espera encontrar en un hospital de esta categoría». El silencio que siguió era palpable. Elena podía escuchar el zumbido de las máquinas y el sonido distante del tráfico en la calle, pero nadie en el puesto de enfermeras se atrevía a hablar. «Además», añadió Álvaro, su voz ahora cargada de una autoridad que hizo que varios empleados dieran un paso atrás, «quiero que quede muy claro que la enfermera Rivas ha proporcionado el mejor cuidado médico que he recibido en mi vida. Su profesionalismo, su dedicación y su compasión son exactamente lo que cualquier paciente esperaría de esta institución». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Nunca nadie había defendido así ante otros profesionales, y ciertamente nunca un hombre de la posición de Álvaro. «Y si alguien tiene algún problema con la forma en que la enfermera Rivas realiza su trabajo», concluyó Álvaro, su mirada recorriendo lentamente a cada persona presente, «estaré más que feliz de discutirlo directamente con la administración del hospital». Carmen había palidecido visiblemente, claramente consciente de las implicaciones de tener una queja formal de un benefactor tan prominente del hospital. «Por supuesto, señor Serrano», murmuró, «ha sido un malentendido. La enfermera Rivas es una de nuestras mejores profesionales». «Me alegra escuchar eso», respondió Álvaro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora creo que debería regresar a mi habitación. ¿Enfermera Rivas? ¿Podría acompañarme para mi chequeo de las 10? Elena asintió, aún sorprendida por lo que acababa de presenciar. Mientras caminaban de regreso a la habitación 304, podía sentir las miradas de sus colegas siguiéndolos, pero por primera vez en días no le importó lo que pudieran estar pensando. Cuando llegaron a la habitación, y Álvaro cerró la puerta suavemente detrás de ellos, Elena finalmente encontró su voz. «No tenías que hacer eso», dijo suavemente, aunque su corazón latía con una gratitud abrumadora. Álvaro se volvió hacia ella, y Elena vio en sus ojos una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo completamente vista por primera vez en su vida. «Sí, tenía que hacerlo», respondió, su voz ahora suave y cálida. «Nadie merece ser humillado por hacer su trabajo con excelencia, y ciertamente no tú». En ese momento, Elena supo que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. El 7º día llegó demasiado pronto para Elena. Había despertado esa mañana con una sensación de vacío en el pecho que no podía explicar racionalmente. Álvaro recibiría el alta esa tarde, y con ella se iría la rutina que había llegado a esperar con más ansias de las que se atrevía a admitir. Durante la semana que había pasado cuidándolo, había descubierto facetas de sí misma que no sabía que existían. La forma en que él la escuchaba cuando hablaba sobre su madre, sobre sus sueños de algún día abrir una clínica para personas de bajos recursos,
sobre los libros que leía en sus noches libres. Álvaro no solo escuchaba, recordaba cada detalle, hacía preguntas inteligentes, la hacía sentir como si sus pensamientos y opiniones realmente importaran. «Buenos días, Elena», dijo él cuando ella entró con la bandeja del desayuno. Su voz tenía un matiz diferente esa mañana, algo que Elena no podía identificar, pero que la hizo sentir inquieta. «Buenos días, Álvaro», respondió, notando que ya no necesitaba pensarlo antes de usar su nombre. «¿Cómo te sientes en tu último día aquí?» Él la miró de una manera que la hizo sentir como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro. «Extraño», admitió. «Por primera vez en mi vida, no tengo prisa por salir de un hospital». Elena sintió que su corazón se saltaba a un latido, pero mantuvo su compostura profesional mientras le tomaba la presión arterial. «El doctor Martínez dice que tu recuperación ha sido excepcional», comentó enfocándose en el estetoscopio para evitar su mirada penetrante. «Podrás volver a tu vida normal sin restricciones». «¿Mi vida normal?», preguntó Álvaro con una risa que sonó casi amarga. «Elena, esta semana contigo ha sido más real que cualquier cosa que haya vivido en los últimos 10 años. No estoy seguro de querer volver a lo que era normal antes». Elena terminó de revisar sus constantes vitales y se sentó en la silla junto a su cama, una rutina que se había vuelto natural entre ellos. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Álvaro se incorporó lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Quiero decir que he pasado 20 años construyendo hoteles de lujo para que otras personas vivieran momentos especiales, pero nunca había experimentado yo mismo lo que se siente estar completamente presente en un momento», explicó. «Contigo, estos días han sido los primeros en mucho tiempo en los que no he pensado en el trabajo, en las reuniones, en los números, solo en las conversaciones que teníamos, en la forma en que sonríes cuando hablas de algo que te apasiona, en cómo tu presencia hace que todo se sienta posible». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuvo. Había aprendido a protegerse a sí misma desde muy joven, y algo en la intensidad de los sentimientos que estaba experimentando la asustaba profundamente. «Álvaro», comenzó suavemente, «somos de mundos muy diferentes. Tú tienes una vida llena de responsabilidades enormes, de personas que dependen de ti. Yo soy solo una enfermera que vive en un apartamento pequeño y toma el autobús para ir al trabajo». «¿Solo una enfermera?», interrumpió él con una vehemencia que la sorprendió. «Elena, en una semana has hecho más por mi bienestar emocional que todas las personas en mi círculo social han hecho en años. Has visto algo en mí que ni yo mismo sabía que existía». Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando hacia el mar que se extendía hasta el horizonte. Cuando era más joven, solía pensar que el éxito se medía en hoteles construidos, en cifras en cuentas bancarias, en el respeto que inspiraba en las salas de juntas. Continuó. «Pero esta semana me has enseñado que hay una diferencia entre ser respetado y ser visto, entre ser exitoso y ser feliz». Elena se acercó a él lentamente, sintiendo la vulnerabilidad en sus palabras. «¿Y qué vas a hacer con eso?», preguntó suavemente. Álvaro se volvió hacia ella, y Elena vio en sus ojos una determinación que no había estado allí antes. «No lo sé todavía», admitió, «pero sé que no quiero que esto termine aquí. Sé que cuando salga de esta habitación esta tarde, no quiero que sea la última vez que te vea». Elena sintió que su resolución se desmoronaba lentamente. Durante toda la semana había tratado de mantener las barreras profesionales, de recordarse a sí misma que esto era temporal, que él era un paciente y ella su enfermera, pero la verdad era que también había sentido la conexión que se había formado entre ellos, una intimidad emocional que iba mucho más allá de la relación médico-paciente. «Álvaro», susurró, «no puedo pretender que no he sentido algo especial contigo también, pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó él acercándose un paso más. «De hacerme ilusiones», respondió con honestidad, «de creer que algo así podría funcionar cuando todo en nuestras vidas es tan diferente, de terminar lastimada cuando te des cuenta
de que lo que sientes es solo gratitud por haber sido cuidado durante un momento vulnerable. Álvaro extendió su mano hacia ella, y después de un momento de vacilación, Elena la tomó. «Elena, lo que siento por ti no es gratitud», dijo con una convicción que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Es algo que nunca había experimentado antes. Es como si hubieras encendido una luz en una parte de mí que no sabía que estaba a oscuras». Elena lo miró a los ojos, viendo allí una sinceridad que no podía negar. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Que me des una oportunidad», respondió él. «No como el magnate hotelero, no como el hombre que aparece en las revistas de negocios, solo como Álvaro, el hombre que aprendió a sonreír de nuevo gracias a ti». Elena sintió que estaba en el borde de un precipicio, a punto de saltar hacia algo completamente desconocido. Pero cuando miró los ojos de Álvaro, vio una promesa de algo hermoso esperándola al otro lado. «Una oportunidad», repitió suavemente. «¿Qué tipo de oportunidad?» «La oportunidad de conocernos fuera de estas paredes», dijo él. «Sin la dinámica del hospital, sin las presiones de nuestros trabajos. Solo tú y yo descubriendo si esto que sentimos es tan real como creemos que es». Elena sabía que estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre, y por primera vez desde la muerte de su madre, se sintió lista para ser valiente. Una semana había pasado desde que Álvaro recibió el alta del hospital, y Elena se había sumergido en su rutina habitual tratando de convencerse de que podía volver a la normalidad. Pero cada vez que pasaba por la habitación 304, ahora ocupada por un anciano con problemas cardíacos, sentía un vacío inexplicable en el pecho. El apartamento de Elena en el barrio de Ruzafa era pequeño pero acogedor, decorado con plantas que había heredado de su madre y libros apilados en cada superficie disponible. Esa tarde de viernes, después de un turno particularmente agotador, se había dado un baño largo y se había puesto su roupón favorito, de algodón suave en color crema, cuando el timbre de la puerta la sobresaltó. Eran las 8 de la noche, y Elena no esperaba a nadie. Con el cabello aún húmedo cayendo sobre sus hombros y descalza, se acercó a la puerta con curiosidad. Cuando abrió, su corazón se detuvo por completo. Álvaro Serrano estaba parado en el umbral de su puerta, vestido con un traje gris oscuro, que se veía caro incluso para sus ojos inexpertos, pero con una expresión vulnerable que contrastaba completamente con su apariencia elegante. En sus manos llevaba un pequeño ramo de flores silvestres. «Álvaro», susurró Elena, consciente de repente de su apariencia desaliñada y del hecho de que solo llevaba puesta una bata. «¿Cómo supiste dónde vivo?». Él pareció darse cuenta por primera vez de lo inapropiado de su aparición. Sus ojos se desplazaron brevemente por su figura antes de volver a encontrarse con los de ella, y Elena notó que se sonrojaba ligeramente. «Lo siento», dijo rápidamente. «Debería haber llamado primero. Mi asistente... Conseguí tu dirección a través del hospital. Sé que no debería haber venido sin avisar, pero...». Se detuvo, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Elena reconocía como nerviosismo. «¿Pero qué?», preguntó ella suavemente, ajustando la bata alrededor de su cuerpo y sintiéndose extrañamente expuesta. «No he podido dejar de pensar en ti», admitió él, su voz baja pero clara. «Esta semana ha sido un infierno, Elena. He intentado volver a mi rutina, a mis reuniones, a todo lo que solía ser importante para mí, pero nada tiene sentido sin haberte visto, sin haber hablado contigo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Durante toda la semana había tratado de convencerse de que lo que había sentido en el hospital había sido producto de las circunstancias especiales, que no era real. Pero verlo allí, vulnerable y sincero, hizo que todas sus defensas se desmoronaran. «Álvaro», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Solo cena conmigo», dijo, extendiendo las flores hacia ella. «Una cena, Elena. Solo eso. Necesito verte. Necesito saber si lo que sentí en el hospital era real o si mi mente me está jugando una mala pasada». Elena tomó las flores, notando que eran margaritas y lavanda, flores simples y hermosas que olían a campo y a promesas no dichas. «¿Y si es real?», preguntó, sorprendiéndose por su propia valentía.
¿Qué pasaría entonces? Álvaro se acercó un paso, lo suficiente para que Elena pudiera ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la barba de un día que le daba un aspecto menos formal, más humano. Entonces lo descubrimos juntos, respondió. Sin prisa, sin presión. Solo veamos qué pasa. Elena lo miró durante un largo momento, sintiendo que estaba en una encrucijada. Podía cerrar la puerta y volver a su vida segura y predecible, o podía dar un salto de fe hacia algo completamente desconocido. «Dame 20 minutos para cambiarme», dijo finalmente, y la sonrisa que iluminó el rostro de Álvaro fue como el sol saliendo después de una tormenta. Media hora después, Elena se encontraba sentada frente a Álvaro, en un pequeño restaurante junto al mar que él había elegido cuidadosamente. No era uno de los establecimientos de lujo que frecuentaba habitualmente, sino un lugar íntimo con mesas de madera desgastada y velas que parpadeaban en la brisa marina. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Elena, admirando la vista del Mediterráneo que se extendía ante ellos. «Le pregunté a mi ama de llaves cuál era el restaurante más romántico de Valencia que no apareciera en las guías de turismo», admitió Álvaro con una sonrisa tímida. Creo que se sorprendió de que le hiciera esa pregunta. Elena se rió, y el sonido hizo que algo se relajara en el pecho de Álvaro. «¿No has traído muchas mujeres a cenar?», preguntó ella, con más curiosidad que celos. «No como me gustaría estar cenando contigo», respondió él con sinceridad. «Elena, quiero que sepas que esto es completamente nuevo para mí. No solo llevarte a cenar, sino sentir lo que siento por ti». Elena sintió que se sonrojaba, pero mantuvo el contacto visual. «¿Y qué es lo que sientes?», preguntó suavemente. Álvaro tomó un sorbo de vino antes de responder, como si necesitara valor líquido para las palabras que estaba a punto de decir. «Siento como si hubiera estado viviendo en blanco y negro durante años, y tú hubieras llegado con todos los colores del mundo», dijo. «Siento que por primera vez en mi vida adulta hay algo más importante que el trabajo, que el dinero, que todo lo que creía que me definía». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de una emoción que no podía nombrar completamente. «Álvaro, yo también he sentido algo especial contigo», admitió, «pero tengo miedo de que esto sea demasiado intenso, demasiado rápido. No quiero que ninguno de los dos salga lastimado». Él extendió su mano sobre la mesa y después de un momento de vacilación, Elena puso la suya en la de él. «Entonces hagamos un trato», propuso Álvaro. «Vamos despacio. Conozcámonos realmente, sin las presiones del hospital, sin las expectativas. Solo tú y yo descubriendo si esto que sentimos puede convertirse en algo real y duradero». Elena lo miró a los ojos, viendo allí una honestidad que no había esperado encontrar en un hombre de su posición. «¿Y si decidimos que queremos ser solo amigos?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía que la amistad no sería suficiente. «Entonces seremos los mejores amigos que hayamos tenido jamás», respondió él, apretando suavemente su mano. «Pero si decidimos que queremos algo más». «¿Qué?», susurró Elena. «Entonces construiremos algo hermoso juntos», terminó Álvaro, su voz cargada de una promesa que hizo que el corazón de Elena latiera como si fuera la primera vez. Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Elena supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y por primera vez desde la muerte de su madre, se sintió emocionada por lo que el futuro podría traer. 3 semanas habían pasado desde aquella primera cena junto al mar, y lo que había comenzado como una propuesta tentativa se había convertido en una rutina que Elena esperaba con más ansias de las que se atrevía a admitir. Álvaro había cumplido su promesa de ir despacio, apareciendo en su vida de maneras inesperadas, pero nunca invasivas. El Café La Malvarrosa se había convertido en su lugar de encuentro habitual. Era un pequeño establecimiento familiar cerca del hospital donde Elena solía almorzar durante sus descansos, y ahora, inexplicablemente, Álvaro también había comenzado a frecuentarlo. El primer día que lo vio allí, Elena pensó que era una coincidencia. El segundo día, se dio cuenta de que él había reorganizado su agenda para coincidir con sus horarios de descanso. «¿No tienes reuniones importantes a las que asistir?»,
le preguntó Elena esa tarde de martes, sentándose frente a él en su mesa habitual junto a la ventana. Álvaro levantó la vista del periódico que estaba leyendo y le sonrió con esa expresión que había aprendido a asociar con una calidez profunda. «Las reuniones más importantes de mi día son estas», respondió señalando el espacio entre ellos. «Marcos se está volviendo muy eficiente manejando los asuntos que solía considerar urgentes». Elena se rió, tomando un sorbo del café con leche que él ya había pedido para ella, exactamente como le gustaba, con un poco de canela y sin azúcar. «Tu asistente debe pensar que te has vuelto loco», comentó. «Probablemente», admitió Álvaro. «Ayer cancelé una videollamada con los inversores de Milán porque recordé que habías mencionado que querías ver esa exposición de arte en el IBAM. Pensé que podríamos ir juntos el sábado». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Durante las últimas semanas, Álvaro había demostrado una capacidad sorprendente para recordar los detalles más pequeños de sus conversaciones. Cuando mencionó que le gustaba leer antes de dormir, apareció con una primera edición de 100 años de soledad que había encontrado en una librería antigua. Cuando comentó que extrañaba las flores que su madre solía plantar, llegó a su apartamento con semillas de girasoles y macetas para que pudiera crear su propio jardín en la terraza. «¿No te parece extraño?», preguntó Elena, jugando con la servilleta entre sus dedos. «Digo, hace un mes no nos conocíamos, y ahora...» «¿Ahora qué?», preguntó Álvaro, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Ahora espero verte cada día», admitió Elena, sorprendiéndose por su propia honestidad. «Cuando no vienes al café, me siento vacía, como si le faltara algo importante al día». Álvaro extendió su mano sobre la mesa, y Elena la tomó sin vacilación, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Elena, ¿puedo confesarte algo?», dijo él, su voz más baja de lo usual. «Por supuesto. He reorganizado toda mi vida alrededor de estos momentos contigo», admitió. «He estado trabajando desde las 5 de la mañana para poder estar libre cuando tú tienes descanso. He movido reuniones, he delegado responsabilidades que nunca había delegado, he aprendido a decir no a compromisos que antes consideraba indispensables». Elena lo miró con sorpresa, sintiendo una mezcla de emoción y preocupación. «¿Y no te arrepientes?», preguntó suavemente. «Jamás», respondió él sin vacilación. «Elena, estos días contigo han sido los primeros en años en los que me he despertado con ganas de que llegue el día siguiente. Antes, cada día era igual. Trabajo, más trabajo, cenas de negocios, viajes para cerrar contratos. Pero ahora se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «¿Ahora qué?», lo animó Elena. «Ahora tengo una razón para sonreír antes del café de la mañana», terminó, y Elena sintió que el corazón se le derretía completamente. Esa noche, después de su turno en el hospital, Elena encontró a Álvaro esperándola en el estacionamiento. Se había acostumbrado a verlo allí algunas noches, ofreciéndose a llevarla a casa cuando el autobús tardaba demasiado o cuando había tenido un día particularmente difícil. «¿Día duro?», preguntó él, notando inmediatamente la fatiga en sus ojos. «Perdimos a un paciente hoy», respondió Elena, aceptando el abrazo que él le ofreció sin palabras. Era un hombre joven, con 2 niños pequeños. «A veces este trabajo...» No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Álvaro la abrazó más fuerte, dejando que ella procesara la tristeza en silencio. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó suavemente. Elena negó con la cabeza contra su pecho, inhalando el aroma familiar de su colonia mezclada con algo que era únicamente él. «Solo quiero ir a casa y olvidarme de todo por un rato», murmuró. «¿Confías en mí?», preguntó Álvaro, apartándose ligeramente para mirarla a los ojos. Elena asintió sin dudar. «Entonces ven conmigo, tengo una idea». 20 minutos después, Elena se encontraba en la terraza del ático de Álvaro, con las luces de Valencia extendiéndose como un tapiz dorado a sus pies. Él había preparado una cena sencilla: pasta con salsa de tomate casera, ensalada fresca y una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. «¿Sabías que no había estado en la terraza de mi propio apartamento en más de 6 meses antes de conocerte?», comentó Álvaro mientras servía el vino.
¿En serio?, preguntó Elena, sorprendida. Pero es hermosa. La vista es increíble. Lo sé, respondió él, pero nunca me había tomado el tiempo de apreciarla. Era solo el lugar donde vivía entre viajes de negocios. Cenaron bajo las estrellas, conversando sobre todo y nada. Álvaro le contó sobre su infancia en una familia de clase media que había construido su fortuna desde cero, sobre los sacrificios que había hecho para llegar donde estaba, sobre los sueños que había abandonado en el camino. Elena compartió memorias de su madre, sus esperanzas de algún día abrir una clínica gratuita, sus miedos sobre no ser suficiente para alguien como él. «Elena», dijo Álvaro cuando ella expresó esa última preocupación, «quiero que entiendas algo. Yo soy quien se siente afortunado de estar aquí contigo. Tú me has enseñado a ver la belleza en las cosas simples, a valorar los momentos sobre los logros, a ser una mejor versión de mí mismo». Elena lo miró a través de la mesa iluminada por velas, viendo en sus ojos una sinceridad que la conmovió profundamente. «¿Y si esto no funciona?», susurró, expresando el miedo que había estado guardando en su corazón. Álvaro se levantó de su silla y rodeó la mesa, arrodillándose junto a ella. «Entonces habremos tenido algo hermoso mientras duró», respondió tomando sus manos entre las suyas. «Pero Elena, tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de algo extraordinario». Cuando él la besó suavemente en la frente, Elena cerró los ojos y se permitió creer por primera vez que tal vez merecía algo tan hermoso como lo que estaba floreciendo entre ellos. El mes de octubre llegó a Valencia con una tormenta que nadie había previsto. Elena estaba en su apartamento, recién llegada de un turno nocturno agotador, cuando las luces comenzaron a parpadear amenazadoramente. Había pasado 6 semanas desde aquella primera cena con Álvaro, y lo que había comenzado como encuentros casuales se había convertido en una rutina diaria que ambos esperaban con ansias. Había algo diferente en el aire esa noche. Durante las últimas semanas, Elena había notado cambios sutiles en la forma en que Álvaro la miraba, momentos donde sus conversaciones se cargaban de una tensión deliciosa que ninguno de los dos se atrevía a reconocer abiertamente. Habían mantenido su promesa de ir despacio, pero Elena podía sentir que ambos luchaban contra una atracción que se volvía más intensa cada día. El viento azotaba las ventanas con una fuerza que hacía temblar los cristales, cuando finalmente las luces se apagaron por completo. Elena suspiró en la oscuridad, tanteando en busca de las velas que guardaba en la cocina para emergencias como esta. El timbre de la puerta la sobresaltó. Eran casi las 10 de la noche, y la tormenta se había intensificado considerablemente. Cuando abrió la puerta, encontró a Álvaro empapado por la lluvia, con una bolsa grande en una mano y una linterna en la otra. «¿Álvaro?», exclamó Elena, sorprendida. «¿Qué haces aquí con esta tormenta?». «Vi que se había ido la luz en todo el barrio», explicó él entrando rápidamente. «Pensé que podrías necesitar estas cosas». Sacó de la bolsa varias linternas, mantas suaves, termos con chocolate caliente aún humeante y, para sorpresa de Elena, una pequeña radio portátil. «¿Cómo sabías que no tenía linterna?», preguntó ella, observando cómo él se sacudía el agua del cabello. «Porque la última vez que estuve aquí, noté que solo tenías esas velas pequeñas en la cocina», respondió con una sonrisa. «Y porque quería una excusa para venir a cuidarte durante la tormenta». Elena sintió que su corazón se aceleraba ante la confesión tan directa. Durante las últimas semanas, Álvaro había demostrado una y otra vez su capacidad de anticipar sus necesidades, de aparecer exactamente cuando ella lo necesitaba sin que él se lo pidiera. «Estás empapado», observó Elena. «Deberías cambiarte antes de enfermarte». «No traje ropa de cambio», admitió él. «No pensé en eso cuando salí corriendo hacia acá». Elena desapareció en su habitación y regresó con una camiseta grande y pantalones de pijama que había comprado demasiado grandes para ella. «Son míos, pero creo que te quedarán», dijo extendiendo la ropa hacia él. Álvaro tomó la ropa, sus dedos rozando los de Elena en el intercambio, y ella sintió una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la tormenta. «Gracias», murmuró él, sus ojos encontrándose con los de ella en la luz tenue de la linterna. Mientras él se cambiaba en el baño, Elena distribuyó las mantas en el sofá y encendió la radio,
que inmediatamente llenó el apartamento con música española suave. Cuando Álvaro salió del baño, Elena tuvo que contener un suspiro. La camiseta le quedaba ajustada, marcando la musculatura de su torso, y había algo íntimamente doméstico en verlo vestido con su ropa. «El chocolate caliente sigue caliente», comentó él, sirviendo 2 tazas. «Pensé que podríamos hacer una noche especial de esto». Se sentaron en el sofá, compartiendo las mantas mientras la tormenta rugía afuera. La radio reprodujo una canción española antigua que Elena reconoció inmediatamente. «Mi madre solía cantar esta canción», dijo suavemente. «Cuando era pequeña me enseñó a bailarla en la cocina mientras preparábamos la cena». «¿Te acuerdas de los pasos?», preguntó Álvaro, con una expresión que Elena no pudo interpretar completamente. «Algunos», respondió ella con nostalgia. «¿Por qué?». Álvaro se levantó del sofá y le extendió la mano. «Porque quiero bailar contigo», dijo simplemente. Elena se rió, pero aceptó su mano. «Aquí no hay espacio, y no hay luz suficiente». «Hay espacio suficiente para nosotros», interrumpió él atrayéndola hacia él. «Y la luz de las linternas es perfecta». Elena se encontró en los brazos de Álvaro, moviéndose lentamente al ritmo de la música. Era un baile simple, pero la proximidad de sus cuerpos, la forma en que él la guiaba con tanta delicadeza, la manera en que sus ojos nunca dejaban los de ella, creaba una intimidad que Elena nunca había experimentado. «Yo no soy muy buena bailarina», murmuró ella, consciente de lo cerca que estaban sus rostros. «Eres perfecta», respondió Álvaro, su voz apenas un susurro. La canción cambió a algo más lento, más romántico, y Elena sintió que Álvaro la acercaba más hacia él. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la ropa. Podía oler su aroma familiar mezclado con el jabón de su apartamento. «Elena», dijo él suavemente, deteniéndose en su movimiento de baile, pero sin soltarla. «Sí», susurró ella, perdida en la intensidad de su mirada. «Esto está volviéndose muy difícil para mí», confesó él, su voz cargada de una tensión que Elena sentía reflejada en su propio cuerpo. «¿Qué cosa?», preguntó, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Mantener la distancia», respondió él, levantando una mano para acariciar suavemente su mejilla. «Cada día que paso contigo, cada conversación, cada mirada, Elena, me estoy enamorando de ti de una manera que nunca pensé que sería posible». Elena sintió que el corazón se le detenía y luego se aceleraba de una manera que la mareó. «Álvaro», comenzó, pero él continuó. «Sé que prometimos ir despacio y no quiero presionarte», dijo. «Pero tengo que ser honesto contigo. Cuando no estoy contigo pienso en ti. Cuando estoy en reuniones me descubro sonriendo porque recuerdo algo que dijiste. Cuando veo el amanecer desde mi oficina, deseo que estuvieras allí para verlo conmigo». Elena sintió lágrimas de emoción picando en sus ojos. «¿Y qué quieres que hagamos con eso?», preguntó suavemente. «Quiero que me digas que tú sientes lo mismo», respondió él, su pulgar acariciando su mejilla con una ternura que hizo que Elena se derritiera. «Y si lo sientes, quiero que dejemos de tener miedo de lo que esto podría ser». Elena lo miró a los ojos, viendo allí una vulnerabilidad que sabía que él no le mostraba a nadie más. «Álvaro», susurró, «yo también me estoy enamorando de ti. Cada día, un poco más. Y sí, tengo miedo, pero no del amor. Tengo miedo de despertar un día y descubrir que esto ha sido demasiado hermoso para ser real». «Entonces no despiertes», murmuró él, acercando su rostro al de ella. «Quedémonos en este sueño para siempre». Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro del pequeño apartamento iluminado por velas, Elena y Álvaro habían encontrado su propio refugio perfecto contra el mundo exterior. Las semanas que siguieron a la noche de la tormenta trajeron una nueva dimensión a la relación entre Elena y Álvaro. Ya no fingían que eran solo amigos, pero tampoco habían definido exactamente qué eran. Existían en un espacio intermedio, lleno de miradas cargadas de significado, roces accidentales que duraban más de lo necesario, y conversaciones que terminaban con silencios llenos de tensión no resuelta. Elena había vuelto a su turno de mañana en el hospital cuando conoció a David Martínez, el nuevo enfermero que había sido asignado a su unidad. Era alto,
divertido, con ojos verdes brillantes y una sonrisa fácil que hacía reír a todos los pacientes. Desde su primer día, David había mostrado un interés especial en Elena que ella había interpretado como simple compañerismo profesional. «Elena, ¿te gustaría almorzar conmigo hoy?», le preguntó David esa mañana de jueves mientras organizaban los medicamentos del turno. «Conozco un lugar nuevo que sirve la mejor paella de Valencia». Elena estaba a punto de declinar educadamente cuando se dio cuenta de que no tenía planes concretos con Álvaro para el almuerzo. Durante las últimas semanas, él había estado viajando más frecuentemente por trabajo, tratando de recuperar el tiempo que había estado dedicando a sus encuentros diarios. «Claro», respondió Elena. «Suena bien». Lo que no esperaba era encontrarse con Álvaro en el café La Malvarrosa a la hora del almuerzo, esperándola con esa sonrisa que había aprendido a asociar con momentos de felicidad. Cuando lo vio a través de la ventana del restaurante donde estaba con David, Elena sintió una punzada de culpa inexplicable. Álvaro también la vio. Su sonrisa se desvaneció lentamente cuando se dio cuenta de que Elena no estaba sola y que el hombre joven y atractivo que estaba con ella la hacía reír de una manera que él no había visto antes. David siguió la mirada de Elena hacia la ventana. «¿Es alguien que conoces?», preguntó notando la tensión que había aparecido súbitamente en su expresión. Es complicado», respondió Elena, viendo cómo Álvaro se levantaba de su mesa y salía del café sin mirar atrás. Esa noche, Álvaro no la llamó, ni al día siguiente. Elena sintió su ausencia como un dolor físico, pero su orgullo le impedía ser la primera en hacer contacto. Si él había malinterpretado su almuerzo con David, entonces no la conocía tan bien como ella pensaba. El sábado por la noche, cuando Elena regresaba de hacer compras, encontró a Álvaro sentado en los escalones de su edificio. Parecía haber estado allí durante horas, con la cabeza entre las manos y una expresión de miseria que ella nunca había visto antes. «Álvaro», dijo suavemente acercándose a él, «¿qué haces aquí?». Él levantó la vista y Elena vio en sus ojos una combinación de dolor y arrepentimiento que la conmovió profundamente. «He estado aquí durante 2 horas, tratando de decidir si tenía derecho a estar celoso», dijo con voz ronca, «y llegué a la conclusión de que no, pero que no podía quedarme sin hablar contigo». Elena se sentó a su lado en los escalones, dejando las bolsas de compras a un lado. «¿Celoso de qué?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Del hombre con el que almorzaste el jueves», admitió él. «Sé que no tengo derecho, Elena. Nunca hemos hablado de exclusividad, nunca hemos definido lo que somos. Pero cuando te vi con él, cuando te vi reír de esa manera», se pasó las manos por el cabello en un gesto de frustración. «Me di cuenta de que me he enamorado de ti de una manera que no sabía que era posible», continuó. «Y la idea de que pudieras sentir por alguien más lo que yo siento por ti, Elena, casi me mata». Elena sintió que el corazón se le derretía ante su confesión tan cruda y honesta. «Su nombre es David», dijo suavemente. «Es el nuevo enfermero en mi unidad. Me invitó a almorzar como colegas, y yo acepté porque pensé que podía ser bueno hacer nuevos amigos en el trabajo». Álvaro la miró con una esperanza cautelosa en los ojos. «¿Solo como colegas?», preguntó. «Solo como colegas», confirmó Elena. «Álvaro, desde la noche de la tormenta, desde que bailamos en mi sala, no he podido pensar en nadie más que en ti. Cuando no estás aquí, cuando no te veo, siento como si me faltara algo esencial». «Elena», comenzó él, pero ella continuó. «Y cuando te vi en el café el jueves y luego desapareciste por 2 días, me di cuenta de algo importante», dijo, volviéndose para mirarlo directamente. «Me di cuenta de que ya no quiero fingir que esto es casual, que podemos seguir siendo solo amigos, que se ven todos los días y hablan de todo y se cuidan mutuamente como si fueran algo más». Álvaro se acercó a ella en el escalón, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz llena de esperanza. «Estoy diciendo que quiero intentar esto en serio», respondió Elena. «Quiero ser tuya y quiero que tú seas mío. Quiero que cuando otros hombres me inviten a almorzar, pueda decir que tengo novio. Quiero que cuando veas a otras mujeres mirándote con interés, sepas que ya tienes a alguien que te ama».
La sonrisa que iluminó el rostro de Álvaro fue como el sol saliendo después de una semana de lluvia. ¿Me amas?, preguntó suavemente. Te amo, confirmó Elena, sintiendo una liberación inmensa al decir las palabras en voz alta. Te amo de una manera que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Álvaro se acercó más a ella, levantando sus manos para enmarcar su rostro. Elena, yo también te amo, dijo, su voz cargada de emoción. Te amo tanto, que estos 2 días sin verte han sido una tortura. Te amo tanto, que he reorganizado toda mi vida alrededor de la posibilidad de verte sonreír. Te amo tanto, que quiero gritarlo desde la terraza de mi apartamento para que toda Valencia lo sepa. Elena se rió a través de las lágrimas que no sabía que habían comenzado a caer. Entonces hazlo oficial, susurró. Pregúntame. Elena Rivas, dijo Álvaro solemnemente, aunque sus ojos brillaban con felicidad. ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres intentar construir algo hermoso y real conmigo? Sí, respondió Elena sin vacilación. Sí, quiero ser tu novia. Sí, quiero construir algo hermoso contigo. Cuando Álvaro la besó esa noche en los escalones de su edificio, no fue el beso suave y tentativo que ambos habían estado imaginando. Fue un beso lleno de promesas, de alivio, de meses de tensión finalmente liberada. Fue el beso de 2 personas que habían encontrado exactamente lo que no sabían que estaban buscando. Y cuando finalmente se separaron, respirando pesadamente y con las frentes apoyadas una contra la otra, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y no querían que la hubiera. 2 semanas habían pasado desde que Elena y Álvaro oficializaron su relación, y cada día se sentía como descubrir una nueva faceta del amor. Eran novios ahora, con todas las maravillosas complicaciones que eso conllevaba. Mensajes de buenas noches que se extendían hasta altas horas, llamadas durante los descansos que los dejaban sonriendo como adolescentes, y una necesidad constante de estar cerca que a veces los tomaba por sorpresa. Elena estaba terminando un turno nocturno particularmente agotador. Habían ingresado 3 emergencias, una operación había durado más de lo previsto, y ella había estado en pie durante 14 horas seguidas. Cuando finalmente llegó a la sala de descanso del personal a las 3 de la madrugada, lo único que quería era quitarse los zapatos y cerrar los ojos por unos minutos. Fue entonces cuando Carmen, la supervisora que había aprendido a mantenerse alejada desde el incidente con Álvaro, se acercó con una expresión extraña. «Rivas, alguien dejó esto para ti», dijo, entregándole una pequeña caja envuelta en papel dorado. Elena miró la caja con curiosidad. No tenía tarjeta, pero conocía esa letra elegante en la etiqueta que simplemente decía «Para Elena». Dentro, encontró una nota que la hizo sonreír a pesar del cansancio. «Para la mujer más valiente que conozco. Sé que has tenido una noche difícil. Esto es para recordarte que hay alguien que piensa en ti incluso cuando no puede estar ahí. Te amo. Ah». Debajo de la nota había una bolsita de té de manzanilla con miel, sus galletas favoritas de la panadería cerca de su apartamento y algo que la sorprendió completamente. Una pequeña botella térmica que aún estaba caliente. Elena desenroscó la tapa y el aroma familiar del chocolate caliente casero llenó sus sentidos. No cualquier chocolate caliente, sino exactamente como él lo había preparado la noche de la tormenta, con un toque de canela que era su secreto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. ¿Cómo había sabido Álvaro exactamente qué necesitaba en ese momento? ¿Cómo había logrado entregar todo esto en el hospital sin que ella se diera cuenta? Tomó su teléfono con manos temblorosas y le escribió. ¿Cómo supiste que necesitaba esto exactamente ahora? La respuesta llegó inmediatamente, como si él hubiera estado esperando su mensaje. Porque te conozco, porque sé que cuando tienes turnos difíciles te olvidas de comer, porque sé que el chocolate caliente te recuerda a tu madre, porque te amo y quiero cuidarte incluso cuando no puedo estar físicamente ahí. Elena sintió que el corazón se le henchía de una emoción tan intensa que le quitó el aliento. Nunca nadie había prestado tanta atención a sus necesidades. Nunca nadie había anticipado sus sentimientos con tanta precisión.
Te amo tanto que duele, le respondió. ¿Dolor bueno o malo?, preguntó él. El mejor tipo de dolor, el tipo que te hace sentir completamente viva. Al día siguiente, Elena despertó con la determinación de sorprender a Álvaro de la misma manera. Había aprendido durante sus semanas juntos que él tenía una reunión importante cada miércoles por la mañana con inversores internacionales, reuniones que lo ponían nervioso de una manera que rara vez mostraba. Usando sus contactos en el hospital, Elena logró que uno de los mensajeros llevara un pequeño paquete a las oficinas de Álvaro, programado para llegar justo antes de su reunión. Dentro, Álvaro encontró una nota escrita en el papel con membrete del hospital. Para el hombre que me enseñó que el amor verdadero no solo existe en las películas. Que tengas la mejor reunión de tu vida. Estaré pensando en ti. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu enfermera favorita. Junto con la nota había un pequeño amuleto que Elena había comprado en una tienda antigua del centro de Valencia. Una pequeña ancla de plata con una inscripción que decía «Hogar». También había incluido una fotografía que él no sabía que ella tenía. Una imagen que había tomado discretamente de él leyendo en la terraza de su apartamento durante una de sus cenas, con la puesta de sol de Valencia pintando su perfil en tonos dorados. El teléfono de Elena sonó 20 minutos después. «Elena», la voz de Álvaro sonaba emocionada y algo temblorosa. «¿Dónde conseguiste esa fotografía?» «¿Te gusta?», preguntó ella, sonriendo aunque él no pudiera verla. «Me gusta tanto que la voy a enmarcar y ponerla en mi oficina», respondió él. «Elena, nadie había hecho algo así por mí, algo tan personal, tan thoughtful». «¿Estás nervioso por la reunión?», preguntó ella, cambiando de tema porque sabía que él se emocionaba fácilmente cuando hablaban de gestos románticos. «Ya no», respondió él con una sonrisa en la voz. «Es difícil estar nervioso cuando cargas contigo un recordatorio de que la mujer más extraordinaria del mundo te ama». «Álvaro», dijo Elena suavemente. «¿Sí? Cuando termines la reunión, ¿quieres venir a mi apartamento? Quiero cocinarte algo especial». «¿Como una cita real en tu casa?», preguntó él, con un tono juguetón que a Elena le encantaba. «Como una cita real en mi casa», confirmó ella, «con velas, música y toda mi atención para ti». «Elena Rivas», dijo Álvaro con voz suave, «me tienes completamente enamorado». «Esa es la idea», respondió ella, sintiendo que su corazón latía con la promesa de una noche perfecta por delante. Esa noche, mientras Elena preparaba la cena esperando a Álvaro, se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Un amor que se expresaba en los detalles pequeños, en la atención constante, en el deseo mutuo de hacer la vida del otro un poco más hermosa cada día. La cena en el apartamento de Elena había sido perfecta. Álvaro había llegado con flores frescas y una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, declarando que cada noche con ella era especial. Habían cocinado juntos, riendo cuando Elena intentó enseñarle a hacer su receta secreta de gazpacho, y él casi cortó los tomates demasiado grandes. Ahora, con los platos recogidos y las velas aún parpadeando en la terraza pequeña del apartamento, Elena se encontraba en los brazos de Álvaro bajo el cielo estrellado de Valencia. La música suave que salía del pequeño radio creaba una atmósfera íntima que los envolvía como un abrazo. «¿En qué piensas?», murmuró Álvaro, notando que Elena había estado más callada de lo usual durante los últimos minutos. Elena levantó la vista hacia él, sus ojos reflejando la luz de las velas. «¿En cómo cambió todo tan rápido?», respondió suavemente. «Hace 3 meses, mi vida era completamente predecible. Hospital, casa, libros, dormir. ¿Y ahora? ¿Y ahora?», la animó él meciéndose lentamente con ella al ritmo de la música. «Ahora cada día se siente como una aventura», confesó Elena. «No porque hagamos cosas extraordinarias, sino porque las cosas ordinarias se sienten mágicas cuando las hago contigo». Álvaro sintió que algo se removía profundamente en su pecho. Durante toda su vida adulta, había perseguido emociones extraordinarias: cerrar contratos millonarios, abrir hoteles en lugares exóticos, ser reconocido en revistas internacionales. Pero ninguna de esas experiencias se comparaba con la satisfacción simple y profunda
de mesera a Elena en sus brazos en una terraza pequeña de Valencia. «Elena», dijo suavemente, deteniéndose en su movimiento de baile, «hay algo que quiero preguntarte». Ella lo miró con curiosidad, notando un cambio en su tono que no podía identificar. «¿Qué quieres preguntarme?», respondió, sintiendo que su corazón se aceleraba sin saber por qué. Álvaro tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «¿Te irías conmigo de fin de semana? Solo nosotros dos, lejos de Valencia, lejos del hospital, lejos de todo lo que nos distrae de simplemente estar juntos». Elena sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía lo que él estaba pidiendo realmente, y la idea la llenaba tanto de deseo como de una dulce ansiedad. «¿A dónde?», preguntó suavemente. «A un lugar que tengo en la costa, cerca de Alicante», explicó Álvaro. «Es una casa pequeña que compré hace años, pero que nunca he usado realmente. Tiene vista al mar, una cocina donde podríamos preparar nuestras comidas y...» Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo más, pero hubiera decidido guardárselo. «¿Y qué?», lo animó Elena con una sonrisa curiosa. «Y la playa más hermosa que hayas visto jamás», terminó, aunque Elena sospechó que no era eso lo que había estado a punto de decir. Elena lo estudió por un momento, viendo en sus ojos una vulnerabilidad que ya había aprendido a reconocer. Álvaro no estaba simplemente invitándola a un fin de semana romántico, le estaba ofreciendo algo más profundo. Le estaba ofreciendo intimidad real, tiempo sin interrupciones para explorar lo que estaba creciendo entre ellos. «Álvaro», dijo suavemente, «¿qué esperas que pase en ese fin de semana?». Él se sonrojó ligeramente, y Elena encontró su timidez completamente adorable viniendo de un hombre tan poderoso en los negocios. «Espero conocerte mejor», respondió con honestidad. «Espero despertarme contigo, cocinar contigo, caminar por la playa contigo. Espero que si sientes que estás lista, podamos ser más íntimos de lo que hemos sido hasta ahora». La sinceridad en su voz hizo que Elena sintiera una calidez que se extendía desde su corazón hasta cada terminación nerviosa de su cuerpo. «¿Y si no me siento lista?», preguntó, no porque no quisiera estar con él, sino porque necesitaba saber que no había presión. «Entonces pasaremos el mejor fin de semana de nuestras vidas simplemente estando juntos», respondió él sin vacilación. «Elena, lo que más quiero en el mundo es hacerte feliz. Todo lo demás es secundario». Elena se acercó más a él, poniendo sus manos en su pecho y sintiendo los latidos acelerados de su corazón. «¿Sabes qué?», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué?», preguntó él con la respiración ligeramente entrecortada. «Creo que estoy lista para conocerte mejor también», susurró Elena, «en todos los sentidos posibles». La sonrisa que iluminó el rostro de Álvaro fue como ver salir el sol. «¿En serio?», preguntó como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «En serio», confirmó Elena parándose de puntillas para besarlo suavemente. «Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó él contra sus labios. «Que me enseñes a hacer esa receta de chocolate caliente que tanto me gusta», dijo con una sonrisa traviesa. Álvaro se rió, un sonido profundo y feliz que vibró a través de su pecho. «Trato hecho», dijo, besándola con más pasión. «Aunque eso significa que tendré que confesarte mi secreto más guardado». «¿Cuál es?», preguntó Elena, curiosa. «Que no es realmente una receta secreta», admitió él con una sonrisa avergonzada. «Le pregunté a mi ama de llaves cuál era la manera más romántica de preparar chocolate caliente, y ella me enseñó esa receta que su abuela le había pasado». Elena se rió hasta que le dolieron las mejillas. «Eres terrible», dijo, pero sus ojos brillaban con adoración. «Y eres perfecto». Mientras seguían bailando bajo las estrellas de Valencia, ambos sabían que el fin de semana que los esperaba marcaría un nuevo capítulo en su historia de amor. La casa de Álvaro en la costa de Alicante era exactamente como Elena había imaginado, elegante pero acogedora, con grandes ventanas que daban al Mediterráneo y una terraza donde el sonido de las olas creaba una sinfonía constante. Habían llegado el viernes por la tarde, y Elena había pasado los primeros minutos simplemente admirando la vista mientras Álvaro llevaba sus maletas adentro. «Es hermosa»,
dijo Elena cuando él regresó a la terraza, rodeándola con sus brazos desde atrás. «No tan hermosa como tú», murmuró él contra su cabello, y Elena se rió suavemente ante la línea tan típicamente romántica. «Esa es tu mejor línea de conquista», bromeó, recostándose contra su pecho. «No necesito líneas de conquista», respondió él besando su cuello suavemente. «Ya te conquisté». Elena se volvió en sus brazos, y la intensidad en sus ojos la hizo sentir como si estuviera derritiéndose. «¿Ah, sí?», preguntó con una sonrisa traviesa. «¿Cuándo exactamente fue que me conquistaste?». Álvaro se tomó un momento para pensarlo, acariciando su rostro con ternura. «El segundo día en el hospital», dijo finalmente. «Cuando me dijiste que estaba bien pedir ayuda cuando la necesitáramos. Fue cuando supe que eras diferente a cualquier persona que hubiera conocido». Elena sintió que el corazón se le henchía de emoción. «¿Y cuándo me conquistaste tú a mí?», preguntó él. «Cuando defendiste mi honor ante Carmen», respondió Elena sin vacilación. «Cuando arriesgaste tu propia comodidad por protegerme. Fue cuando supe que eras un hombre verdaderamente bueno». Pasaron esa primera noche cocinando juntos, compartiendo historias de sus infancias que nunca habían contado a nadie más, y riéndose hasta que les dolieron las mejillas. Durmieron en habitaciones separadas, pero Elena había notado la forma en que Álvaro la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, una mirada cargada de deseo y ternura que la hacía sentir hermosa y deseada. El sábado amaneció con un cielo despejado y un mar tranquilo que parecía invitarlos a explorar. Después del desayuno, caminaron por la playa tomados de la mano, recolectando conchas y compartiendo silencios cómodos que hablaban de una intimidad que iba más allá de las palabras. «Elena», dijo Álvaro cuando llegaron a una cala pequeña y privada, «hay algo que quiero que sepas». Ella se detuvo notando el cambio en su tono. «¿Qué quieres que sepa?», preguntó suavemente. «Que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti», confesó él, tomando sus manos. «He tenido relaciones antes, pero nunca había conocido el amor de verdad hasta ahora». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. «Álvaro», comenzó, pero él continuó. «Quiero construir una vida contigo, Elena. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que eres mía y que yo soy tuyo. Quiero que conozcas a mi familia. Quiero conocer a todos tus amigos. Quiero que nos convirtamos en la pareja que otros envidian por lo felices que somos juntos». Elena lo miró viendo en sus ojos una sinceridad que la conmovió profundamente. «¿Estás seguro?», preguntó. «¿Estás seguro de que quieres todo eso conmigo?». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él acercándose más. «Elena, te amo con una intensidad que a veces me asusta. Te amo tanto que he cambiado todos mis planes futuros para incluirte en ellos». Esa noche, después de una cena romántica en la terraza bajo las estrellas, Elena supo que estaba lista. Cuando Álvaro la acompañó a su habitación y se detuvo en la puerta como había hecho la noche anterior, ella tomó su mano. «Quédate conmigo», susurró. Los ojos de Álvaro se llenaron de una emoción tan intensa que Elena sintió que podía sentir su amor como algo físico entre ellos. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca. «Estoy segura», respondió Elena. «Quiero ser tuya completamente, Álvaro, en todos los sentidos posibles». Lo que siguió fue una noche de descubrimiento mutuo, de caricias tiernas y besos apasionados, de susurros de amor y promesas eternas. Álvaro la amó con una devoción que hizo que Elena se sintiera como la mujer más preciosa del mundo, y ella le entregó su corazón y su cuerpo con una confianza absoluta. Cuando despertaron el domingo por la mañana, entrelazados y con el sol filtrándose por las cortinas, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Elena, ahora era Elena que pertenecía a Álvaro, y él era Álvaro que pertenecía a Elena. «Buenos días, mi amor», murmuró él contra su cabello. «Buenos días», respondió Elena, acurrucándose más contra él. «¿Cómo te sientes?». «Como si hubiera encontrado mi hogar», respondió Álvaro besando su frente. «¿Y tú?». «Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo», susurró Elena. Y mientras el Mediterráneo cantaba su canción eterna afuera, dos corazones latían al unísono,
sabiendo que habían encontrado su para siempre. 2 meses habían pasado desde el fin de semana en Alicante, que había marcado el comienzo de su vida como pareja en todos los sentidos. Elena y Álvaro habían encontrado un ritmo perfecto. Él había reducido considerablemente sus viajes de trabajo y ella había conseguido turnos más regulares en el hospital. Pasaban casi todas las noches juntos, alternando entre el apartamento de Elena y el ático de Álvaro. Elena despertó esa mañana de diciembre con una sensación extraña en el estómago. Al principio pensó que podría ser algo que había comido la noche anterior, pero cuando el mareo la golpeó al levantarse de la cama, una sospecha comenzó a formarse en su mente. Álvaro ya se había ido a una reunión temprana, pero había dejado una nota en la mesita de noche como siempre hacía. «Buenos días, mi amor. Que tengas el día más hermoso, aunque no tanto como tú. Te amo infinitamente. Normalmente, la nota la hacía sonreír durante horas, pero esa mañana Elena la leyó con una mezcla de nerviosismo y emoción que no podía controlar. Si su sospecha era correcta, tenía que confirmarlo antes de decirle nada a Álvaro. Durante su descanso en el hospital, Elena se escapó discretamente a la farmacia más cercana. Compró 3 pruebas de embarazo diferentes, queriendo estar absolutamente segura. De vuelta en el baño del hospital, con las manos temblando, siguió las instrucciones de la primera prueba. 2 líneas rosadas aparecieron casi inmediatamente. Elena se sentó en el pequeño baño, mirando la prueba con una mezcla de shock y alegría abrumadora. Hizo las otras 2 pruebas, y todas confirmaron lo mismo. Estaba embarazada. «Dios mío», susurró, llevándose las manos al vientre a un plano. «Dios mío, estoy embarazada». El resto de su turno pasó en una neblina. Elena funcionó en piloto automático, atendiendo a los pacientes con su profesionalismo habitual, pero por dentro, su mente era un torbellino de emociones. ¿Cómo reaccionaría Álvaro? Nunca habían hablado específicamente sobre tener hijos, aunque él había mencionado querer construir una vida con ella. Pero tan pronto. Esa noche, Álvaro llegó al apartamento de Elena con su sonrisa habitual y una bolsa de comida china de su restaurante favorito. «Hola, hermosa», dijo, besándola suavemente. «¿Cómo fue tu día?» Elena se las arregló para sonreír, aunque sabía que él notaría que algo era diferente. Álvaro tenía una capacidad extraordinaria para leer sus emociones. «Interesante», respondió tomando la bolsa de comida. «¿Y el tuyo?» «Productivo, pero largo sin ti», respondió él estudiando su rostro. «Elena, ¿está todo bien? Pareces diferente». Elena sintió pánico. No había planeado decírselo tan pronto. Quería encontrar la manera perfecta, el momento adecuado. «Solo estoy cansada», mintió, pero Álvaro la conocía demasiado bien. Se acercó a ella tomando su rostro entre sus manos. «Mi amor, ¿qué pasa? Puedes decirme cualquier cosa, lo sabes». Elena lo miró a los ojos, esos ojos que habían aprendido a amar más que a su propia vida, y supo que no podía mantener el secreto ni un momento más. «Álvaro», comenzó, su voz temblando, «tengo que contarte algo». La expresión de él se volvió seria inmediatamente. «¿Qué pasa? Me estás asustando». Elena tomó sus manos y las puso en su vientre, mirándolo directamente a los ojos. «Estoy embarazada», susurró. El silencio que siguió se sintió como una eternidad. Elena vio cómo las emociones cruzaban el rostro de Álvaro. Sorpresa, shock, y luego algo que se parecía mucho a la alegría pura. ¿Estás segura?», preguntó con voz ronca. Elena asintió, sacando las 3 pruebas de su bolso. «Hice 3 pruebas diferentes, todas positivas». Álvaro miró las pruebas, luego la miró a ella, luego volvió a mirar las pruebas. Cuando finalmente levantó la vista, Elena vio lágrimas en sus ojos. «Elena», dijo, su voz quebrada por la emoción, «¿cómo te sientes al respecto?» «Asustada», admitió Elena. «Emocionada, abrumada, todo al mismo tiempo». «¿Y tú?» Álvaro se arrodilló frente a ella, poniendo sus manos en su cintura y su frente contra su vientre. «Me siento como si hubiera ganado la lotería del universo», murmuró contra su ropa. «Elena, un bebé. Nuestro bebé». Levantó la vista hacia ella y Elena vio en sus ojos una felicidad tan pura
que le quitó el aliento. ¿No estás asustado?, preguntó ella. Terrificado, admitió él con una sonrisa, pero también más feliz de lo que jamás pensé que podría ser. Elena, vas a ser una madre increíble. ¿Y tú vas a ser un padre increíble?, preguntó ella, acariciando su cabello. Voy a intentarlo con todo lo que tengo, prometió él levantándose para besarla con una ternura que la hizo derretirse. Te amo tanto, Elena, y ya amo a nuestro bebé. Elena se rió a través de las lágrimas que habían comenzado a caer. También te amo, y también amo a nuestro bebé. Nuestro bebé, repitió Álvaro como si estuviera probando las palabras. Elena, ¿sabes lo que esto significa? ¿Qué significa? Significa que tengo que pedirte algo muy importante y tengo que hacerlo ahora mismo, dijo él, con una determinación repentina en su voz. ¿Qué quieres pedirme?, preguntó Elena confundida. Álvaro se separó de ella y desapareció en la habitación. Cuando regresó, tenía algo pequeño en la mano. Elena Rivas, dijo, arrodillándose nuevamente frente a ella. Iba a hacer esto en Navidad, pero nuestro bebé ha cambiado mis planes. Elena se llevó las manos a la boca cuando vio la pequeña caja de terciopelo en sus manos. Elena, ¿te casarías conmigo? ¿Construirías una familia conmigo? ¿Serías mi esposa y la madre de nuestros hijos? A través de las lágrimas de felicidad, Elena solo pudo susurrar una palabra: sí. Elena miró el anillo con asombro. Era perfecto, elegante, pero no ostentoso, con un diamante solitario rodeado de pequeñas piedras que brillaban como estrellas. Pero lo que más la conmovió no fue la belleza del anillo, sino la expresión en el rostro de Álvaro mientras esperaba su respuesta. Sí, repitió Elena, esta vez con más fuerza. Sí, sí, 1000 veces sí. Álvaro deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, y Elena notó que a él también se le habían llenado los ojos de lágrimas. Elena, murmuró levantándose para abrazarla, me has hecho el hombre más feliz del mundo. Se besaron con una pasión que contenía todos los sueños que habían construido juntos y todas las promesas que estaban haciendo para el futuro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Cómo sabías la talla?, preguntó Elena admirando cómo el anillo se veía perfecto en su dedo. Le pregunté a la joyera del hospital, admitió Álvaro con una sonrisa tímida. Carmen me ayudó, aunque no le dije para qué era. Elena se rió, imaginando a la supervisora ayudando sin saberlo con la propuesta más importante de su vida. ¿Cuándo lo compraste?, preguntó. Hace 3 semanas, confesó él. Había planeado pedírtelo en Nochebuena, en la terraza de mi apartamento, bajo las estrellas. Tenía todo preparado, cena romántica, música, flores. ¿Y por qué cambiaste de planes? Álvaro puso sus manos suavemente en su vientre a un plano. Porque nuestro bebé me hizo entender que no quería esperar ni un día más para que fueras oficialmente mía, explicó. Elena, cuando me dijiste que estabas embarazada, mi primer pensamiento no fue de pánico o preocupación. Fue de alegría pura porque sabía que íbamos a crear una familia juntos. Elena sintió que su corazón se hinchaba de amor. Álvaro, ¿estás seguro de que esto no es demasiado rápido? Hace menos de 6 meses que nos conocemos. Elena, la interrumpió suavemente. He vivido 41 años esperando encontrarte. Ahora que te tengo, cada día sin estar casado contigo se siente como tiempo perdido. Se sentaron juntos en el sofá, Elena acurrucada contra el pecho de Álvaro, ambos aún procesando los acontecimientos de la noche. ¿Qué tipo de boda quieres?, preguntó él acariciando su cabello. Pequeña, respondió Elena inmediatamente. Íntima, solo las personas que realmente importan. ¿Cómo quién?, preguntó Álvaro curioso. Elena pensó por un momento. Tu familia, por supuesto, mis pocos amigos cercanos del hospital, tal vez en la playa, cerca de esa casa en Alicante donde nos enamoramos completamente. Álvaro la besó en la coronilla. Suena perfecto, murmuró. ¿Y cuándo? Pronto, dijo Elena sorprendiéndose a sí misma. Antes de que empiece a mostrar demasiado el embarazo. Quiero caminar hacia ti, sin que la gente se distraiga preguntándose sobre el bebé. ¿Qué te parece en 2 meses?, sugirió Álvaro. Febrero, cuando ya haya pasado el frío del invierno, pero antes de que haga demasiado calor. Elena se incorporó para mirarlo directamente.
¿Puedes organizar una boda en 2 meses? Álvaro se rió. Mi amor, he construido hoteles en 6 semanas. Creo que puedo organizar una boda pequeña en 2 meses. Pero no quiero algo extravagante, insistió Elena. No quiero que parezca un evento de negocios. Lo que tú quieras, prometió Álvaro. Si quieres intercambiar votos descalzos en la arena, eso haremos. Si quieres que sea tan sencillo que solo estemos nosotros dos y un juez, también está bien. Elena sonrió, sintiendo una paz profunda instalarse en su pecho. Lo que quiero es una ceremonia que represente lo que somos, dijo, simple, honesta, llena de amor. Entonces eso es exactamente lo que tendrás, prometió Álvaro. Esa noche, acostados en la cama con Elena entre los brazos de Álvaro, ella puso su mano en su vientre y él puso la suya encima. ¿Crees que será niño o niña?, preguntó Elena. No me importa, respondió Álvaro. Solo quiero que sea sano y que se parezca a ti. Quiero que tenga tus ojos, dijo Elena, y tu bondad. Quiero que tenga tu sonrisa, respondió él, y tu corazón generoso. Se quedaron en silencio por un momento, ambos imaginando el futuro que estaban a punto de construir juntos. Álvaro, dijo Elena suavemente. ¿Sí? Gracias por ese accidente de coche. Álvaro se rió, una risa profunda que vibró a través de su pecho. ¿Estás agradeciendo por mi accidente? Estoy agradeciendo por el momento que cambió nuestras vidas, explicó Elena. Si no hubiera fallado esos frenos, nunca nos habríamos conocido. Entonces yo también estoy agradecido, murmuró Álvaro contra su cabello. Pero más que nada, estoy agradecido por ti, por tu amor por nuestro bebé, por esta vida increíble que estamos construyendo juntos. Elena cerró los ojos, sintiéndose completamente segura y amada. En pocos meses sería la señora Serrano, y poco después serían 3 en lugar de 2. Su vida había cambiado completamente desde aquel día en el hospital, y no cambiaría ni un solo momento de la historia que los había llevado hasta aquí. Te amo, futuro esposo, susurró. Te amo, futura esposa, respondió él, y Elena se durmió con una sonrisa en los labios y el anillo de compromiso brillando en su dedo bajo la luz de la luna. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que llevaba el aroma del Mediterráneo hasta la pequeña capilla que Álvaro había conseguido para la ceremonia. Elena había elegido un vestido sencillo de seda color marfil que acentuaba sutilmente la pequeña curva de su vientre de 4 meses, y llevaba en el cabello las mismas flores silvestres que él le había llevado la primera noche que apareció en su apartamento. En la habitación nupcial improvisada de la casa de Alicante, Elena se miraba al espejo, mientras Sofía, su única dama de honor, le arreglaba el velo. «Estás radiante», comentó Sofía, que había resultado ser una amiga leal después de todo. «Nunca te había visto tan feliz». Elena sonrió tocando suavemente su vientre. «Me siento como si estuviera viviendo un sueño», confesó. «Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría casándome con Álvaro Serrano y esperando su bebé, habría pensado que estaba loco». «¿Estás nerviosa?», preguntó Sofía. «No por casarme con él», respondió Elena sin vacilación. «Estoy nerviosa por caminar por ese pasillo sin tropezar». Ambas se rieron, aliviando la tensión del momento. Afuera, en la pequeña capilla decorada con flores locales y velas, Álvaro esperaba en el altar con su mejor hombre, Marcos, quien había demostrado ser más que un asistente durante los meses de planificación de la boda. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Marcos en voz baja. «Como si hubiera esperado este momento toda mi vida», respondió Álvaro, ajustándose la corbata por 5ª vez. Entre los invitados estaban los padres de Álvaro, que habían viajado desde Madrid y que habían adoptado a Elena inmediatamente como la hija que nunca tuvieron. También estaban presentes algunos colegas queridos del hospital, incluida Carmen, quien había resultado ser sorprendentemente sentimental cuando se enteró del compromiso. La música comenzó a sonar, una melodía española suave tocada por un guitarrista local, y Álvaro sintió que el corazón se le detenía cuando las puertas de la capilla se abrieron. Elena apareció, caminando lentamente por el pasillo, y Álvaro supo que nunca olvidaría este momento. Su futura esposa se veía absolutamente radiante, con una sonrisa que iluminaba toda la capilla y ojos que solo lo veían a él.
Cuando finalmente llegó al altar, Elena puso su mano en la de Álvaro, y él sintió que todo en el mundo estaba exactamente donde debía estar. «Estás hermosa», susurró, y Elena se sonrojó como si fuera la primera vez que se lo decía. La ceremonia fue exactamente como Elena había soñado, íntima, sincera, llena de amor. Cuando llegó el momento de los votos, Álvaro sacó un papel arrugado de su bolsillo. «Elena», comenzó su voz ligeramente temblorosa, «hace menos de un año no sabía que era posible amar a alguien tanto que doliera físicamente estar separado de esa persona. No sabía que una sonrisa podía cambiar completamente el curso de un día, o que una conversación simple podía ser más emocionante que cerrar el contrato más importante de mi vida». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en hoteles o cuentas bancarias, sino en momentos compartidos, en risas sinceras, en el privilegio de cuidar a alguien y ser cuidado a cambio», continuó. «Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, porque tú me curaste de una soledad que ni siquiera sabía que tenía. Prometo construir contigo una familia llena de amor, risas y aventuras pequeñas que se sienten enormes cuando las vivimos juntos». Elena sacó su propio papel, con la letra un poco corrida por las lágrimas. «Álvaro», comenzó, «cuando te conocí, estabas literalmente roto, pero había algo en ti que brillaba más fuerte que cualquier dolor. Me enseñaste que el amor verdadero no es solo compartir los momentos buenos, sino elegir estar presente en los momentos difíciles también». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Prometo ser tu refugio cuando el mundo se sienta demasiado pesado. Prometo celebrar contigo cada victoria pequeña y grande. Y prometo criar a nuestros hijos para que sepan que son el producto del amor más verdadero que dos personas pueden compartir. Prometo amarte hoy, mañana y todos los días que me queden de vida». Cuando intercambiaron anillos, Álvaro notó que las manos de Elena temblaban ligeramente. «Con este anillo», dijo él deslizando la banda de oro en su dedo, «te entrego mi corazón, mi vida y mi promesa de que nunca tendrás que enfrentar nada sola». «Con este anillo», respondió Elena, «te entrego todo lo que soy y todo lo que seré, y la promesa de que tu amor siempre tendrá un hogar en mí». Cuando el oficiante finalmente los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, tierno, lleno de promesas para el futuro y gratitud por el camino que los había llevado hasta ese momento. 6 meses después, Elena Serrano dio a luz a una niña perfecta, con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. La llamaron Carmen Esperanza, en honor a la supervisora que, sin saberlo, había sido parte de su historia de amor, y por la esperanza que habían encontrado el uno en el otro. Álvaro, sosteniendo a su hija recién nacida, mientras Elena descansaba en la cama del hospital, se maravilló de cómo un accidente automovilístico había resultado en la vida más perfecta que podría haber imaginado. «¿En qué piensas?», murmuró Elena, observando la expresión de asombro en su rostro. «En que eres la mejor cosa que me ha pasado jamás», respondió él, acercándose para besarla suavemente. «Tú y nuestra pequeña Carmen». Elena sonrió, tomando la pequeña mano de su hija. «¿Sabes qué?», dijo. «¿Qué? Creo que vivimos felices para siempre después de todo». «No», la corrigió Álvaro con una sonrisa. «Creo que vivimos felices para siempre desde el principio». Y mientras la familia Serrano se acurrucaba junta en la habitación del hospital donde todo había comenzado, supieron que su historia de amor era solo el primer capítulo de una vida llena de aventuras, risas y un amor que crecería más fuerte con cada día que pasara. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.